facilitado ese diálogo, en que hemos hablado de Juliaca, de Puno, de la clase política de Juliaca, de la clase política de Puno, del rol de los dirigentes, de las responsabilidades de los electores e incluso del papel del periodismo. ¿Qué opinas tú, Lucho? Buenas noches. Carlos, buenas noches, César. Un saludo a todos los que nos ven. Mira, en realidad sí ha sido una conversación interesante que a mí me parece tendría tres aristas. Uno es el rol de los medios de comunicación y los periodistas dentro de los medios de comunicación. Y alguna vez en una edición de este programa discutíamos, José Carlos, que también, ¿no es cierto?, el cuarto poder se ha mercantilizado y se brinda, digamos, a los poderes fácticos. Caso concreto es el Grupo de Comercio en Lima a nivel nacional, que nos plantea una agenda nacional. Y efectivamente a nivel regional o en los estamentos locales todavía hay cierta autonomía e independencia para tener espacios como este y como el que Max Lanza pregona en Juliaca. Ese es un primer punto. Uno segundo, que efectivamente también hay un divorcio cada vez más, digamos, agudo entre lo que significa la política en términos de gestión y de qué hacer político con lo que es la información mediática. Hay muy pocos programas que tocan política, tocan sobre gestión pública, y hay un montón de programas y espacios que te llevan a la subjetividad menos objetiva, digamos, y eso no ayuda a encontrar puntos en común entre los pueblos como Juliaca y Puno. Y lo tercero es que lamentablemente sí existe todavía este chauvinismo entre Juliaca y el norte, y Puno y el sur, y eso sí deberíamos de trabajarlo, y como tú decías, es parte de la responsabilidad de la clase política, que lamentablemente en Puno está en crisis, y probablemente no tengamos ahora una clase política visible, ¿no es cierto? A todos aquellos que considerábamos una figura política, hoy día parece que se han vendido al mejor postor, y algunos concretamente como Alberto Quintanilla, quien ha mencionado, parece ser el único referente de una clase política seria, el resto parece inexistente. Esos tres puntos me han parecido interesantes en la discusión, conversación que han tenido. Bueno, precisamente está con nosotros un político, ¿no? Fue candidato al gobierno regional en el proceso electoral, en un proceso electoral anterior. Se trata de César Quispe, abogado y bastante conocido en el ámbito político regional. Él ha escuchado también parte del diálogo con Max y la opinión de Lucho. ¿Qué piensa un político sobre lo que acaba de decir Lucho Ronquillo, que de alguna manera ha sintetizado en esencia lo conversado anteriormente? ¿Cómo está, César? Buenas noches y bienvenido. Estimado José Carlos, muchas gracias en verdad por el espacio. Pocas veces podemos tener esta oportunidad, de manera que lo aprovecharemos al máximo. Así que para decir solamente de lo que escuché y lo que se acaba de decir, creo que en la región Puno y concretamente las dos ciudades más importantes de nuestra región merecen ser sobre todo encaminados con una visión tal que donde no solamente lo vean o en todo caso no solamente lo proyecten los políticos, sino sobre todo, hace un momento discutíamos en interno con Lucho, el mundo académico. Veamos, los colegios profesionales, por ejemplo, cuando alguien toma el poder, sea una autoridad local o sea un gobierno regional, está absolutamente divorciado de lo que se piensa en los colegios profesionales, de lo que se piensa incluso en las universidades, de manera que la nueva generación de políticos que somos bastante jóvenes, hemos iniciado en 2014 esta carrera política donde pretendemos, incluso hemos empezado a acuñar, por ejemplo, José Carlos, creo que la región Puno merece caminar sobre algo que todos podamos construir, y yo lo he llamado el Plan Manco Cápac, y seguimos en esa tarea permanentemente. Creo que si hemos iniciado esta tarea política, esta carrera política, las nuevas generaciones, los nuevos profesionales que hemos salido incluso de lo más profundo de nuestras tierras, tenemos hoy día la responsabilidad de que nuestra región, y ahora en esta coyuntura nacional, tengamos pues la oportunidad, y ojalá decirles pues a los candidatos congresales, por ejemplo, y a los candidatos al gobierno nacional, oiga, un momentito, una cosa es que quieran ganar a toda costa y otra cosa es qué cosa están pensando realmente para Puno y el país. Ahora,
hablas de una nueva generación de políticos. Bueno, tú ya eres conocido, no eres tan nuevo, creo que ya vas por el segundo proceso electoral inclusive, si no me equivoco. Lucho, ¿ves rostros nuevos, líderes jóvenes, por ejemplo, en la relación de 85 candidatos que han presentado su solicitud al Jurado Electoral Especial de Puno? Algunos, pero antes una reacción frente a lo que dice César. Yo estoy de acuerdo con los planes, ¿no? Sin embargo, hay una lógica de planitis durante la última década y eso no ayuda. Yo también soy. Lo que Puno necesita, y Juliaca y Puno sobre todo, es un pacto social. Es decir, cómo construimos entre los dos espacios, entre las dos sociedades más importantes de la región, sobre una apuesta político y social, hacia dónde queremos ir en términos de visión, pero como pacto. Y eso es lo que lamentablemente no tenemos y debiera de impulsar la clase política. Y efectivamente, ante la ausencia de una visión de un norte colectivo, pequeños espacios son los que van determinando la agenda. Pero bueno, eso como reacción, ojalá para el debate más adelante. Mira, José Carlos, en los 85 candidatos, una primera conclusión es que han faltado candidatos, porque en realidad hay 2 listas que no han presentado. Debiéramos tener 95, pero tenemos 85. Esto, uno, atomiza espeluznantemente, digamos, el escenario político de elegir bien. Es decir, nos complica la vida para elegir bien, ¿no es cierto? Porque lo primero que deberíamos de tener es información sobre cada uno, y para tener información sobre los 85 necesitaríamos todo un año de campaña. Nos quedan 47 días y entonces ahí hay 3 tipos de candidatos a mi juicio. A quienes yo denomino los tíos o los antiguos. Creo que dentro de ellos hay 2 grupos, aquellos que han sido coherentes, digamos, como Lucio Ávila, en su perfil autoritario, sigue siendo de fujimorismo, pero de la vieja escuela, ¿de acuerdo? Y dentro de los tíos o los antiguos, estos que son las vedettes, que van de tumbo en tumbo, de camiseta en camiseta, y que son varios. Hay militantes dentro de los 85, he buscado algunos, y creo que sí hay militantes perseverantes, pero creo que tienen muy poca opción a sobresalir, sobre todo porque no son mediáticos, y la política hoy en día es muy mediática. Y finalmente hay muchos candidatos que son de relleno, que no tienen ninguna posibilidad incluso de acceder a espacios mediáticos. Y dentro de este escenario, entonces, creo que sería bueno dejar de empezar a atender a los antiguos, porque lo que me parece preocupante es que no han planteado, pese a su experiencia, ninguna propuesta legislativa novedosa para Puno. Ninguna, no he escuchado a nadie. Al contrario, ellos están apelando a su experiencia en gestión para abrir las puertas de los ministerios. Y en el fondo, ¿qué cosa es? Lobismo, ¿no es cierto? ¿Eso qué quiere decir? Quieren ser candidatos para ser electos congresistas y luego convertirse en lobistas. Eso para nada es beneficioso. Bueno. Ahora, dentro de los militantes, sí hay algunos que creo que sí deberían tener espacios para empezar a proponer o por lo menos para escucharlos, ¿no? Bueno, hay lobbies que son positivos y hay lobbies que son negativos. Los negativos son aquellos que se utilizan en provecho propio o en provecho de un grupo. Hay lobbies, digamos, de gestión, ¿no?, a favor de una región, de una población, de un proyecto, de una obra. Esos lobbies son positivos, ¿no? O sea, dándole un sentido, un entendimiento completo al tema lobby. De acuerdo, desde tu mirada muy positiva me parece interesante, pero siguen siendo tramitadores. Y al ser tramitadores no tienen ninguna responsabilidad administrativa, menos jurídica, sobre un determinado proyecto de inversión pública. Ese es un tema, por ejemplo, que es bueno para el debate. Yo sí creo que al congresista habría que darle formalmente la obligación de ser también un gestionador para su pueblo. De acuerdo, pero en todo caso sería bacán, como en otros países donde sí hay una ley que sí permite el lobby, pero bajo responsabilidades administrativas, ¿no? Claro, pero yendo al tema que ha planteado César y que me parece importante que lo profundicemos, el tema de los planes. El Perú tiene un plan al bicentenario, el Perú tiene un acuerdo nacional, el mundo tiene el plan del milenio, ¿no? En la región Puno existe un plan regional de desarrollo concertado, ¿no? La municipalidad de Puno tiene otro plan elaborado bajo esa visión.
Necesitamos más planes, necesitamos candidatos y partidos o políticos que planteen la elaboración de nuevos planes. ¿No será mejor actualizar los que ya existen porque han sido fruto de alguna u otra manera de esfuerzos colectivos, seguramente incompletos, parcializados? ¿No sería bueno caminar sobre lo que ya tenemos, César? Yo creo que hay que institucionalizar, porque estos esfuerzos, o en todo caso los trabajos que se han realizado hasta ahora, por ejemplo, si quisiéramos que todo esto marche, para poner un ejemplo, en la provincia de Sandia, donde hace falta no solamente carreteras, ¿no es cierto?, infraestructura de salud, en educación, ¿cómo hacemos que se enganchen a algo que ya se ha avanzado, pero que sin embargo las nuevas autoridades, por ejemplo, que han asumido ahora, lo dejan de lado, no la conocen? Es que hace falta institucionalizar. Y para institucionalizar, ¿qué cosa hace falta? Hace falta una participación mucho más amplia. De manera que creo que incluso aquí lo que hay que involucrar es sobre todo con mucha fuerza a las demás provincias de la región, porque a veces sí, hablamos en la capital de nuestra región o en las ciudades más importantes, pero que si logramos institucionalizar, porque por eso es importante hablar de plan, porque no es que el plan hay que hacerlo y va a estar ahí, no, el plan es para ejecutarlo, y si queremos ejecutarlo, no es pues que lo va a hacer una gestión de 4 años, por ejemplo, de gobierno regional o los gobiernos locales. Eso es un mal nacional, ¿no? El acuerdo nacional no lo ha cumplido Ollantaytamala. No lo cumplió tampoco Toledo en la dimensión, pese a que en su gobierno fue donde se consolidó el acuerdo nacional, ¿no? Y habría que, por ejemplo, poner en agenda a los candidatos presidenciales que el acuerdo nacional sea de cumplimiento obligatorio por el próximo gobierno, ¿o no es así, Lucho? Fíjate, los candidatos presidenciales por norma han presentado su plan de gobierno, ¿no es cierto? La pregunta es cuán vinculante está para cuando lleguen a gobierno. No existe la norma que lo obligue. No existe. Por lo tanto, es un saludo a la bandera, y eso lo hemos vivido desde Fujimori hasta Ollantaytamala. Ollantaytamala planteó, ¿no es cierto?, la gran transformación, luego la hoja de ruta, y al final hizo todo lo contrario, igual a Alan García. Entonces, me parece a mí, en términos de institucionalidad, sí hay un gran avance con lo del CEPLAN, ¿no es cierto? El CEPLAN existe a nivel nacional y ella se ha encargado de que los planes provinciales y regionales estén articulados al plan bicentenario. Eso es un avance. Lo que no está todavía trabajado es que la inversión pública sea por resultados y por prioridades. Metafóricamente, tenemos el plano de nuestra casa y lo prioritario será pues los cimientos, ¿no es cierto? Sin embargo, cuando llega una nueva gestión, empiezan a hacer el techo. Metafóricamente, eso no ayuda en realidad a un proceso de desarrollo. Y ahí sí tenemos que vincular norma, pero también con el compromiso de las autoridades. Ahora, un tema para el comentario de los dos. Existe un divorcio también en el discurso de los candidatos, tanto presidenciales como los congresales. El hecho más palpable es lo que ha ocurrido entre Pedro Pablo Kuczynski y sus candidatos al Congreso por la región Puno. Kuczynski va a Tacna y promete a Tacna traspasar las aguas del lago Titicaca, ¿no? Porque tiene al lado al señor Martín Vizcarra en su fórmula presidencial, expresidente de la región Moquegua. Un anuncio que ha sido totalmente rechazado en Puno. Viene a Puno y dice, no dije lo que dicen que dije en Tacna, no lo niega, pero ahí están las evidencias. Y ahora, ¿qué pensarán los candidatos al Congreso por Puno? Todo el periodismo local y regional ha intentado arrancarles una respuesta a eso y no lo han hecho. Seguramente porque se sienten mal, seguramente porque no piensan, al igual que Pedro Pablo Kuczynski, que es su candidato presidencial. Entonces yo noto un divorcio completo. Seguramente que los eligieron por elegir, ¿no? Los seleccionaron por algún tipo de compromiso y nada más. ¿O tú qué piensas, César? No, en realidad yo creo que ahí sí existe, nadie se escapa de ello. Hasta ahora, de lo que hemos escuchado de los candidatos a la presidencia y muchos candidatos al Congreso en el país, pero aquí en la región hace falta escuchar todavía muchos más, sí existe ese divorcio. Y es más, ni siquiera se está manejando lo que, o en el discurso, todavía no se escucha lo que en el fondo han presentado en sus planes de gobierno. Nadie ha puesto en relevancia, de los pocos que en la región Puno, por ejemplo, que han hablado, lo que contiene su plan de gobierno. ¿Quién la encabeza? Bueno, sabremos estos días, por ejemplo, este fin de semana no sabemos quiénes vendrán, hay instituciones que están convocando, ¿no es cierto?, para que pudieran ellos hablar sobre su plan de gobierno, pero vamos a ver. Pero lamentablemente no tampoco
entre los partidos, los candidatos presidenciales y los congresistas parece que no se han reunido y no van a lograr reunirse con el poco tiempo que tienen para poner sobre todo algunas líneas de trabajo en cada región. Cada uno va a hacer lo que puede. Divorcio entre candidato presidencial y candidatos al Congreso. ¿Cómo ves este problema provocado por PPK? Justamente es un tema, un efecto de lo que conversabas con Max Lanza, ¿no? Es decir, la crisis de la clase política es también la crisis de partidos. Y la crisis de partidos, en realidad, no hace que se tengan equipos técnicos dentro de un partido para un plan coherente. Lo que demuestra PPK, en realidad, es una metida de pata política, obviamente. ¿Por qué? Porque efectivamente va a perder votos, ya perdió votos en Puno. Y lo segundo es que es un desconocimiento de la realidad, ¿no es cierto? Quienes debieron asesorarlo bien, no debieron pedirle o no debieron darle esa información para que lo comprometa, porque lamentablemente el tema del agua sí requiere una atención especial. ¿Por qué? Porque no solamente estamos en tiempos de cambio climático, sino de cómo aprovechar mejor ese recurso para mejor desarrollo. Totalmente de acuerdo. César, muchas gracias por lo de esta noche. Esperamos tenerte con más frecuencia para intercambiar opiniones, especialmente en esta coyuntura que se hace necesario, dar cabida a la mayor cantidad de puntos de vista, de personas, de profesionales, de políticos, de independientes o representantes de partidos que opinen, planteen, y aquí se pueda debatir, se pueda conocer primero, explicar y sacar, ¿no? Sacar a la luz aquellas alternativas que puedan ser tomadas en cuenta por la población y que les sirvan como base de reflexión para emitir un voto bien informado, un voto bien pensado. ¿Algo más que no quieras decir? No, simplemente agradecerte y con toda seguridad este tipo de espacios y debates y participaciones de los ciudadanos, de los profesionales y los políticos que nos interesa la región y al país pueda y va a contribuir en este proceso electoral. De manera que a las órdenes tuyas. Muchas gracias. Gracias, César. Nos vamos a la pausa.